Escuchamos, asambleísta. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero primero explicar a todos los ecuatorianos y especialmente a los compañeros asambleístas que las reformas que intenta el Ejecutivo revivir por tercera vez en menos de un mes violan la Constitución de la República, concretamente los artículos 303, 161 y 154, que ahora tratan de camuflar burdamente nuevamente el buscar asaltar el Banco Central desde el sector privado. Pretenden instrumentalizar una política económica independiente del Ejecutivo a través básicamente de dos juntas, una monetaria y una financiera, ambas privatizadas en su conformación y funcionamiento, donde las decisiones de la política monetaria del pueblo ecuatoriano pues la estarían no tomando autoridades estatales, sino un grupo de personas delegados del sector privado ante todo el país. Y eso sería mínimo durante los próximos 6 años. Miren, en economía es fundamental que el país pueda tener todas sus herramientas. Y básicamente la política económica se divide en dos. La política monetaria, que desgraciadamente en el Ecuador nos resulta complicado manejarla, puesto que tenemos una moneda fuerte respecto al país, que es el dólar, y que no es la nuestra propia. Y por otro lado, pues, la política fiscal. Volviendo a la política monetaria, el no tener moneda no quiere decir que no tenemos política monetaria, sino que simplemente una parte, la parte más habitual en la cual se maneja la política monetaria, se retiró, se dio una parte de nuestra soberanía. Esto nos ha generado durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, pérdida de competitividad. ¿Por qué nuestro banano es más caro que el banano brasileño? Pues muy sencillo, porque resulta que en Brasil, ante una dificultad a la hora de colocar su producto en el comercio, devalúan, esto se hace más barato a nivel internacional, mientras nuestra moneda nuestros productos están anclados al dólar, por lo que perdemos competitividad. En ese sentido, las estrategias para poderse colocar en el sistema o en el mercado internacional, pues vienen por otro lado, calidad, avance en tecnología, mejora de capacidades de competitividad sistémica, como por ejemplo un buen sistema de carreteras que permitan una reducción del costo de transporte y colocación de producto. Pero finalmente la política monetaria sigue estando presente en el país y preocupa muchísimo que esa política monetaria que todavía nos queda, pues termine siendo manejada por señores que terminan representando al gran poder financiero y ni siquiera todo el poder financiero, sino a una parte del poder financiero. Yo, si fuese miembro del poder financiero y no perteneciese al grupo, a la gallada, estaría muy preocupado. Pero como resulta que pertenezco a la totalidad de los ecuatorianos, estoy mucho más preocupado porque resulta que a un grupo económico se le estaría entregando la facultad exclusiva del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, como señalan los artículos que he dicho antes, respecto a el manejo de la política monetaria. Este esquema que nos está planteando esta ley, que dejo claramente sentado aquí, compañeros asambleístas, es inconstitucional, es el esquema que tuvimos en los años 90, y todos sabemos, con dolor, cómo terminó eso. Yo, como asambleísta por los migrantes, represento precisamente a los que tuvieron que irse. Pero ustedes, compañeros asambleístas, representan a los que se quedaron también, y que eran nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, todos aquellos a los cuales les terminamos haciendo falta. Miren, por otro lado, los miembros de estas dos juntas que terminarían tomando la decisión por todos, deslegitimando a un gobierno democráticamente electo, bueno, pues simplemente podrían incluso generar opciones de pluriempleo como miembros de la Junta Monetaria o gerentes o presidentes de sus propios bancos, ante lo cual existe un claro conflicto de intereses. También este proyecto de ley preocupa porque habla de defender la dolarización, y me preocupa que venga por parte del presidente Moreno, porque, compañeros asambleístas, seamos claros, y todo el pueblo ecuatoriano lo tiene absolutamente claro. Siempre que un proyecto de ley ha venido con un título rimbombante por parte del gobierno, ha terminado haciendo lo contrario. Compañeros asambleístas, la última, la más reciente, la ley de ayuda humanitaria. Pregunto, ¿a cuántas personas ha ayudado?
ha hecho todo lo contrario. Simplemente ha generado desempleo en el país. La mal llamada ley de fomento productivo, ¿qué fomentó? Nada, absolutamente nada. La de reactivación económica. Simplemente han servido para condonar deudas a los grandes sectores económicos del país, pero para nada más. Ni reactivaron, ni fomentaron, ni ayudaron humanamente a nadie. Simplemente dañaron la economía. Año 2019, una economía en picado, menos de 0,5%, así que no se diga que es producto de la pandemia, y ahora en la peor crisis que tenemos, y estamos en indicadores de menos del 9%, con una crisis deflacionaria, que por cierto económicamente es la peor porque termina generando sobreestocaje. Miren, la dolarización se defiende teniendo dólares en la economía, y ahí viene otro ámbito que me preocupa fuertemente de este proyecto de ley. Bueno, pues que limita los mecanismos para evitar la salida de capitales del país. Concretamente voy a hacer referencia al artículo número 15 del Código actual, que permite establecer las metas de cumplimiento de riesgo neto de dólares en la economía ecuatoriana, por concepto de exportaciones no petroleras, y asimismo como el artículo 142. Bueno, pues estos mecanismos permiten controlar la salida excesiva de dólares y favorecer su ingreso, señores. Miren, la economía ecuatoriana en el ámbito monetario es como una pecera en la cual entra agua, nosotros somos los pececitos, que son los dólares que vienen del exterior, producto de remesas, exportaciones, pagos de capital, inversión extranjera directa, etcétera, y por otro lado el agua que sale, que es producto de las importaciones, pago al exterior, deuda, remesas de ciudadanos que viven en el país, de las empresas que sacan afuera, plata que se va a paraísos fiscales. Bueno, pues resulta que si sale más agua de la que entra, esos pececitos se seca el agua y se mueren. Bueno, pues esa sería la economía ecuatoriana, por lo que es fundamental que se mantengan los mecanismos a través de los cuales entra más dólares que los que salen. Y concretamente esos dos artículos sí podrían poner en riesgo la dolarización del país. Es decir, estarían haciendo todo lo contrario de lo que dice el título de esta ley. No sería una ley de defensa de la dolarización, sino una defensa de ataque a la dolarización. El proyecto asimismo de ley reforma el artículo 33, del que establece el sistema de 4 balances, que es una versión que genera una peligrosa rigidez para la economía ecuatoriana en la regla de respaldo a favor de la cobertura del encaje bancario, que sinceramente, compañeros asambleístas, confunde mucho los conceptos. No es lo mismo el depósito, los depósitos del sistema financiero, como se han afanado en confundir o decir muchos analistas. Esta rigidez de la regla de respaldo va en perjuicio de la disponibilidad de divisas para los pagos internacionales requeridos por las entidades de banca pública, el sector público no financiero, las entidades del mercado de valores y los propios giros de pagos de deuda externa que tiene que realizar el Ecuador. La reforma en el artículo 137 manifiesta que si la reserva internacional disminuye, se requerirá al ente rector de las finanzas públicas que remedie la situación. Es decir, compañeros asambleístas, se dispone un subsidio público, se dispone que a la salida de capitales del sector financiero de los grandes grupos económicos, bueno, pues el Estado es quien se tiene que hacer cargo de eso, y bueno, pues esta posible fuga de capitales debería remediarla el sector público cuando existen los mecanismos para evitar todo esto. Pero no solo eso. Artículo 10, artículo 31 y artículo 80 de este proyecto de ley distingue la capacidad del Estado para limitar los tipos de interés, las comisiones que cobra el sistema financiero. Miren, yo he vivido muchos años fuera del país y la verdad es que en el Ecuador es en el único sitio donde veo que te cobran por consultar tu saldo, donde veo unos tipos de interés que la verdad dificultan muchísimo la reactivación económica. En Europa, en Estados Unidos, el tipo de interés interbancario es no superior al 3%. Incluso el tipo de interés para poder generar activación económica es inferior al 1%. Y en economía, si un tipo de interés es inferior al 1%, pues simplemente es prácticamente como que no se cobrase nada de tipo de interés. Y eso sí resulta un alivio financiero. En una situación como la que estamos,
una situación en la cual se necesita que circule las monedas en el país, que se necesita que la gente pueda acceder a crédito barato, bueno, pues simplemente estaríamos atentando contra la posible reactivación económica de cualquier gobierno, compañeros y compañeras asambleístas. Miren, y en su momento, y yo lo había dicho, que era un tiro en el pie, se limitó la capacidad del Banco Central de poder comprar o poder financiar elementos dentro del país. Pero en esta ley se pretende, a través del artículo 47 y 48, que se elimine cualquier posibilidad al Banco Central de que inyecte recursos al Estado. Miren, esto es muy sencillo. Finalmente, quien está en el gobierno puede tomar esta opción o no puede tomarla, pero simplemente no la limiten. Si usted va a salir a correr, compañeros asambleístas, no se corte un pie, pues déjese los dos y ya usted le hace más fuerza o le mete más ahínco con uno de los dos pies, pero no limiten esas capacidades que terminan generando problemas. Miren, me preocupa también lo que se termina haciendo respecto al sector cooperativista, un sector al cual se le modifican las condiciones, pudiendo ser afectado más o menos el 76% de las cooperativas, y esto pues generaría un cierto juego de oligopolio, el momento en el cual lo que se termina haciendo es respaldando al sector financiero privado bancario y no al sector financiero de economía popular y solidaria como son las cooperativas, porque finalmente necesitamos que haya un mayor nivel de bancarización de toda la economía, pero que llegue a más gente y que los sectores populares también se bancaricen para que sea más transparente el sistema financiero nacional, compañeros y compañeras asambleístas. Se habla de que se tendría controles, pero si hay una afectación tanto al artículo 70 como al artículo 77, donde directamente se elimina la competencia que tiene la Contraloría General del Estado, artículo 98 de la Contraloría, para auditar el correcto uso de la Reserva Internacional por parte de los nuevos miembros privados. Repito, afines a la banca, que conformarían el directorio del Banco Central. Por eso es que, compañeros asambleístas, sinceramente, este proyecto de ley no es pertinente para los ecuatorianos. Este proyecto de ley es simplemente una exigencia del Fondo Monetario Internacional y la exigencia de, bueno, pues, ciertos grupos financieros, no todos, ciertos grupos financieros del país. Entonces, lo que debemos hacer en la Asamblea Nacional, compañeros, dado que representamos al pueblo ecuatoriano, es simplemente archivar este proyecto de ley. Es innecesario, antitécnico e inconstitucional. Así que espero de todos ustedes una reflexión profunda al respecto y que, bueno, pues dejemos que el próximo gobierno tome las medidas que estime pertinentes, pero que no se ate la economía ecuatoriana directamente a cierto grupo financiero que terminaría dañando la misma economía. Recordemos que todo el mundo tiene un interés y en este caso lo que se estaría haciendo es que la política monetaria no sirviese al interés del gobierno legítimamente electo, es decir, por todos los ecuatorianos, es decir, no estaría sirviendo la política monetaria al interés de los ecuatorianos, sino que estaría sirviendo al interés de solo un grupo financiero. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchísimas gracias. Escuchamos de esta manera al legislador Esteban Melo, quien dijo que las reformas del Ejecutivo violan la Constitución de la República. Manifestó que se pretende instrumentalizar una política económica libre del Ejecutivo con dos juntas privatizadas, en donde las decisiones de la política monetaria se tomarán por un grupo de personas delegadas del sector privado. También dijo que los miembros de las dos juntas podrían generar hasta incluso una situación de plurimpleo. Vamos a escuchar a la legisladora Gabriela Larreategui. Ciudadanos que siguen con interés esta importante ley para nuestro país.